Bienvenidos a Ganchillo 101 para intermedios. Un nuevo vídeo en este curso de Ganchillo para vosotros. ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Bueno, vamos a aprender los tipos de patrones. Vamos a repasar un poquito los puntos del vídeo anterior, cómo empezar un proyecto, nuevos puntos y cómo hacer aumentos y disminuciones. Bueno, tipos de patrones. Tenemos patrones de diagramas, ¿vale? Que son de este tipo, como lo veis aquí. Tenemos otro que son de gráficos, que sobre todo para cuando tienen muchos colores y demás, así es como los vais a ver. También están disponibles los escritos, los más populares ahora mismo, vamos a decir, como pueden ser, este es uno de los míos, aquí tenéis cómo se ven mis patrones dentro una vez que están hechos, y luego tenéis lo que hoy en día muchísima gente utiliza para ahorrar tiempo o para practicar más, que son los visuales, vídeos como cualquiera de los que yo publico aquí, donde os enseñamos paso a paso cómo hacer algo y de ahí no necesitáis saber cómo se pone el nombre de un punto u otro, sino que podéis en vivo seguir el paso a paso del proyecto para saber cómo hacerlo. Esos son todos los tipos de patrones disponibles y los vamos a hablar más en detalle a lo largo de los próximos vídeos, pero quería que supieseis cómo se diferencia cada uno y la cantidad de ellos que tenemos. Pero una de las cosas también más importantes es saber cuántas cadenetas cada punto requiere. Un punto bajo requiere una cadeneta, un punto medio 2, un punto alto 3, un punto doble alto 4, etcétera, ¿vale? Y así es como se ven en un gráfico. Le podéis echar una foto y aquí os he creado otro gráfico para que sepáis cómo se pone todos los puntos, tanto los básicos como los más avanzados, y así si los veis en un diagrama de esos vais a saber cómo se llama cada punto. Así que hacer otro pantallazo a esto y vamos a comenzar. Bueno, en el vídeo anterior os enseñé todos los puntos que están disponibles en el mundo de crochet de lo más básico, ¿vale? Los primeros más básicos que debéis de aprender. Pero era una práctica, no os enseñé realmente cómo implementar esos puntos en un proyecto. Ahora mismo os lo voy a enseñar porque mi propósito era que en el vídeo anterior supieseis cómo empezar a hacer puntos. Ahora quiero que aprendáis cómo realmente utilizar eso en patrones para que cuando vengáis a ver un patrón y empecemos a seguir diferentes pautas, sepáis exactamente qué tenéis que hacer, dónde tenéis que empezar dependiendo del punto. Bueno, vamos a empezar con un punto medio, porque el punto bajo es igual que lo practicamos en el anterior, ¿vale? Se empieza en la segunda cadeneta desde la aguja. Pero a partir del punto medio las cosas cambian. Primero de todo vamos a repasar muy rápidamente cómo hacer un nudo corredizo. Lo sujetáis con el pulgar y el índice, enrolláis alrededor haciendo una X, colocáis vuestro pulgar encima de la X, sujetáis con el dedo medio el resto de la lana, pasáis la aguja por debajo de la lana frontal o la sacáis un poquito del dedo como yo, no hay ningún problema, mientras que sujetéis la X con el pulgar, ¿vale? Tiráis un poquito de la lana trasera, tiráis de los dos hilos y ya habéis creado el nudo corredizo. Ahora tocan hacer las cadenetas, que de nuevo recordar que es coger lana y la pasamos por el punto en el que estamos. Cogemos lana, la pasamos por el punto en el que estamos. Os voy a recomendar que cuando hagáis estas prácticas mínimo hagáis 15 puntos y 5 vueltas. Eso es lo mínimo que deberéis de hacer para practicar, en mi opinión. Porque siento que la primera de todas, igual que expliqué en el vídeo anterior, es la más difícil, la vuelta. Porque estáis trabajando en las cadenetas, estáis cogiendo solo un hilo de la cadeneta, mientras que en el resto de vueltas estáis trabajando en un punto entero, lo puedo entender. Pero la práctica hace la perfección, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos hecho, yo aquí ya tenía 15 cadenetas, vamos a coger lana y vais a ir al 1. Ese es el de la aguja, ¿vale? Esa es la cadeneta de la aguja. 2, esa es la del punto bajo. Y 3, esa es la del punto medio. En la tercera cadeneta desde la aguja es donde los puntos medios van. ¿Por qué? Porque si recordáis, como os enseñé en el vídeo anterior, cuando hacéis la segunda vuelta, tercera, cuarta, quinta, tenéis que echar 2 cadenetas, ¿verdad? Pues esas son las 2 cadenetas que acabáis de dejar atrás. Recordad que insertamos la aguja
en esa cadeneta. Cogemos lana, tenemos 3 lanas y cogemos lana y la pasamos por 3. Esas 2 cadenetas que veis al lado, esas son las que en la siguiente vuelta vais a echar antes de dar la vuelta al proyecto y seguir trabajando. Entonces de nuevo cogéis cadeneta, tenéis 3 lanas en la aguja, cogéis lana y la pasáis por 3. De nuevo, cogemos lana, la pasamos por la cadeneta, cogemos lana y la pasamos por 3. A este punto, quiero creer que si ya estáis viendo este vídeo, ya habéis practicado este punto suficiente para que yo pueda ir a un ritmo un poquito más rápido con vosotros, ¿vale? Recordad que estamos nada más que repasando los puntos del vídeo anterior y que en unos minutos os voy a enseñar nuevos puntos. Entonces, ahora mismo, como digo, os estoy enseñando cómo empezar un proyecto dependiendo del punto. Es un repaso rápido, por eso estoy trabajando un poquito más rápido. Y recordar que tenéis que hacer todas las cadenetas que tenéis en la lana de vuestro proyecto, ¿vale? Todo lo que tengáis preparado, eso es lo que tenéis que hacer de práctica. Entonces, hemos empezado con 15, pues en este caso terminaréis con unos 13 puntos trabajados en total, porque recordad que 2 de las cadenetas las acabáis de dejar ir al principio. No se trabaja el nudo corredizo, se trabaja la última cadeneta al lado, ¿vale? Recordar eso muy bien y una vez que hemos llegado al final, bueno, pues hacemos como hemos aprendido en el vídeo anterior. Aquí tenemos la primera vuelta y ahora llega el momento de crear altura de medios puntos, que son 2 cadenetas, como también os he enseñado en el gráfico anterior, por eso os he dicho que hagáis un pantallazo para tenerlo, para que sepáis, ¿vale? Y que ahí podemos reflejar, ¿vale? Pues tenemos 3 hilos en un punto, que eso es el último punto medio, 2 cadenetas y comenzamos. Y de ahí cogemos lana y la pasamos por el primer punto abajo de nuestro cadeneta. Y de ahí lo vamos a hacer hasta el final. Y es así de fácil como se hace el comienzo de un punto medio. Entonces, cualquier proyecto que veáis ahora en adelante, mío o de cualquier persona que os diga, vamos a trabajar puntos medios, quiero que os venga a la mente el decir, ok, trabajar puntos medios quiere decir que en la primera vuelta, cuando haga mis cadenetas, voy a perder 2 cadenetas porque tengo que ponerla en la tercera desde la aguja. Y que cuando trabaje vueltas tengo que echar 2 cadenetas antes de seguir con mi proyecto. Esas son las cosas que tenéis que tener en mente. Por eso, igual que mencioné en el vídeo anterior y siempre lo digo en todos mis vídeos, es muy importante que tengáis un cuadernito, sobre todo como principiantes, con vosotros para que apuntéis todo este tipo de cosas, para que siempre podáis ir de vuelta a vuestras notas y veáis qué es lo que está pasando, qué es lo que tenéis que hacer y demás. De nuevo, a la hora de terminar, tener mucho cuidado porque el espacio de las cadenetas del principio, donde nos hemos saltado las 2 cadenetas, siempre se curva, siempre se tiende a esconder, pero está ahí, tenéis que trabajarlo. Ahora, ¿qué tendréis que hacer? Pues echar bien 2 cadenetas y seguir, o echáis una cadeneta y cortáis y ya habréis terminado. Como digo, os recomiendo que hagáis mínimo 5 vueltas de esta manera y yo os veo para el siguiente punto. Ahora vamos a practicar el punto alto. Bueno, pues como veis aquí ya tengo mis 15 cadenetas hechas y vamos a de nuevo recordar lo que os he enseñado al principio, que tenemos que ir al cuarto punto desde la aguja. ¿Por qué? Porque ¿cuántas cadenetas se echan con un punto alto cuando damos la vuelta? 3, ¿verdad? Pues eso quiere decir que tenéis que ir a la cuarta cadeneta desde la aguja para comenzar. ¿Por qué? Porque estáis dejando atrás 3 cadenetas. Eso es lo que estáis haciendo. Si trabajáis en la cuarta cadeneta, quiere decir que 3 cadenetas las estáis dejando atrás y estáis empezando a trabajar. ¿Cómo se hacía un punto alto? Pues cogiendo lana, la insertábamos, cogíamos lana, la pasábamos por 2, cogíamos lana y la pasábamos por 2. De nuevo, este punto ya lo deberíais haber practicado suficiente en el vídeo anterior, porque también os recomendé que hicieseis 15 cadenetas, 5 vueltas mínimo y que practicaseis constantemente. Como digo, aquí estoy para enseñaros rápidamente el pequeño cambio que tenéis que hacer, porque si recordáis en el vídeo anterior, a mí me costaba el poner la lana en el primer punto y hacer el punto, quedaba muy raro. Y este es el motivo por el cual, porque tenéis que dar espacio a que expanda vuestra lana
para crear los puntos. Y bueno, el punto medio más o menos se puede trabajar desde la segunda cadeneta desde la aguja, pero un punto alto o un punto doble o un punto doble alto o un punto triple es casi que imposible de hacerlo de esa manera porque es que no te da la lana, ¿vale? Bueno, yo ya he terminado aquí la primera vuelta. Veis que la esquina se queda un poco curva donde las cadenetas. No os preocupéis porque según vayáis avanzando en los proyectos se va expandiendo más y se va creando una forma más recta. Si habéis visto alguno de mis otros tutoriales y habéis dicho, vale, no tengo ni idea cómo hacer esto, tengo que volver para atrás, em, primero deciros aquí que tenéis que hacer 3 cadenetas ahora, ¿vale? Recordad que vais a encontrar 2 lanas y luego 3 cadenetas y dar la vuelta y empezar a trabajar. Y yo mientras os voy a decir que cuando avancéis un poco más, os voy a enseñar una manera de crear puntos altos en las primeras vueltas sin tener que hacer cadenetas para que cuando terminéis un proyecto lo veáis en líneas firmes, o sea, en líneas rectas, que no se vean cadenetas a los lados, sino que se vean punto tras punto tras punto y así. Nunca se va a saber dónde está el comienzo de esa vuelta. Siempre va a parecer que habéis hecho punto sobre punto sobre punto y que nunca habéis hecho cadenetas. Eso es un truquito que os voy a enseñar, pero claro, para eso os necesito que estéis muchísimo más avanzados. Así que si ya habéis practicado el vídeo número 1, aquí estáis con el vídeo número 2, bueno, pues, perdón, viene el vídeo número 3 muy pronto. Y después de ese vídeo os puedo asegurar que ya deberíais de estar listos para avanzar y poder ver cualquier vídeo, ya sea mío, ya sea de otra persona, leer patrones y demás, y saber cómo trabajar en ellos. Y ya de ahí es cuando vienen los truquitos de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, para pues que está claro que los primeros proyectos se va a ver que sois principiantes, que estáis comenzando, a lo mejor hay algún fallo, la tensión no es la correcta, la aguja con la lana no es la correcta, pero para eso estamos aquí, para practicar y para aprender, ¿vale? Pero según vayáis avanzando, os voy a ir enseñando más y más trucos porque tengo muchísimos vídeos de todo esto de aprender y enseñaros un montón de cosas por venir. Y ahí es donde vais a aprender lo que va a cambiar el juego y va a crear que tengáis proyectos terminados que sean increíbles, que nadie pueda decir, no me puedo creer, que no tuvieses ni idea hace poco. Pero bueno, ahora vamos al punto doble alto. El punto doble alto, de nuevo, vamos a hacer 15 cadenetas y esta vez vamos a empezar muchísimo más atrás en nuestras cadenetas. Así que a lo mejor os recomiendo que hagáis 20 cadenetas una vez que tengáis las cadenetas necesarias. El motivo por el que os he dicho 20 cadenetas es porque ahora mismo, primero de todo, recordar que vamos a enrollar la lana 2 veces en nuestra hoja. Vais a ir 1, 2, 3, 4 a la quinta cadeneta desde la aguja. Entonces, si habéis hecho 10 cadenetas, quiere decir que os quedan 5 por trabajar. Si habéis hecho 15, nos quedan 10, pero si habéis hecho 20, os quedan 15, por lo cual tenéis más trabajo que hacer, ¿vale? De nuevo, queda muy curvo, lo sé, pero esas son las cadenetas que representan la altura para el punto alto doble. Entonces, volvemos a enrollar lana 2 veces en nuestra hoja, la insertamos y ya cogemos lana, pasamos por 2, cogemos lana, pasamos por 2, cogemos lana, pasamos por 2. Este es un punto que también lo podéis llamar punto triple. Mucha gente lo hace en vez de punto alto doble. Y es tan fácil como hacerlo así. Este es uno de los puntos para mí más fáciles a la hora de contar, pero no es uno de mis puntos favoritos. No me termina de gustar cómo se ve, pero sí que es verdad que viene muy bien en ciertos proyectos para crear la altura, para aumentar un proyecto combinado con otros puntos. No os quiero volver locos aquí, estáis aprendiendo, pero me refiero, esto es para lo que se utiliza este punto. O para crear diseños 3D, ¿vale? Y para crear esos diseños 3D se crean primero estos postes y luego se trabaja alrededor de ello para crear el efecto 3D encima de ellos. De nuevo, tengo varios proyectos que están por venir con eso y vais a ver y vais a decir, ah, vale, ahora lo entiendo. Porque sinceramente no es un punto que creo que a ningún creador de proyectos de ganchillo nos gusta demasiado por el hecho como se ve, que da espacios muy grandes, se ve demasiado, no hay una belleza en ello como puede haber en otros puntos, bajo mi opinión.
Pero bueno, seguir practicando todos los puntos que hayáis hecho, que como mínimo he dicho que hagáis 10 porque estáis quitando 5 del medio o 4 del medio realmente cuando empezáis la vuelta. Pero bueno, aquí ya hemos terminado la primera vuelta y ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues echar 1, 2, 3 y 4 cadenetas porque esas son las necesarias para la altura. A partir de aquí, cualquier otro punto que os enseñe o que hagáis, pues va a ser una más, una más, una más, ¿vale? Entonces, revisáis que tengáis las dos lazadas del punto que habéis acabado de hacer, más 4 cadenetas, enrolláis la lana 2 veces y volvéis de nuevo a empezar otra vuelta. Y así vais a seguir, como digo, mínimo por 5. También una de las cosas por la que os digo que hagáis como 5 vueltas es para que terminéis un proyecto, aprendáis cómo coser y cómo esconder las coletillas alrededor, dependiendo de los diferentes puntos, y tengáis un muestrario. De ahí podéis ver más o menos, vale, si tengo esta cantidad de puntos y esta cantidad de vueltas, ¿cuánto mide esto? Esos son los muestrarios, ¿vale? Que luego a la larga, cuando veáis algunos patrones, mucha gente, yo no lo hago, pero mucha gente os dice, en un ejemplo de 10 vueltas por 10 puntos, esto es cuánto mide. Entonces de ahí vosotros medís y decís, vale, a mí 10 puntos por 10 vueltas, esto es cuánto me mide. Entonces podéis asemejar eso con otros patrones. Porque si no, lo que os va a pasar es que, por ejemplo, vais a hacer una bufanda, vais a hacer una chaqueta y cosas así, y lo que os va a pasar, o un bolso, y os van a decir una medida y luego vosotros lo vais a hacer, vais a decir, qué pequeño me ha quedado comparado con qué grande se ve esto, o qué grande me ha quedado comparado con qué pequeño se ve esto. Y todo es debido al diferente tipo de lana, a la diferente número de aguja y sobre todo a la tensión. La tensión es lo que crea la gran diferencia. Yo soy una persona que me encanta tejer a ganchillo muy relajada. Es una cosa que me relaja, por eso es que lo hago todo el día. O sea, literalmente me tiro todo el día haciendo ganchillo. Así vivo en este estado de paz, que estoy todo el día. Pero hay mucha gente que enseño que trabaja con muchísima tensión. Eso quiere decir que sus proyectos y los míos no van a quedar igual. Tener eso en mente. Aquí tenemos el proyecto totalmente terminado ya. Seguir adelante y yo ahora os voy a enseñar el punto triple o el punto cuádruple realmente se llamaría, ¿vale? Porque para mí el punto triple es el anterior, pero hay gente que llama este el punto triple y yo lo llamo el cuádruple. ¿Qué vais a hacer? Bueno, ese sí que os recomiendo que mínimo echéis 15 cadenetas y de ahí podamos empezar porque estáis a punto de saltaros una cadeneta más cuando vayáis a empezar el proyecto. Bueno, pues ya tenemos el número de cadenetas necesarias y ahora vais a hacer 1, 2, 3 veces alrededor de la aguja y tener 4 lanas encima de vuestra aguja para cuando vayáis a comenzar este punto. Este punto es muy peculiar, realmente no lo vais a utilizar mucho, pero tenéis que aprenderlo, ¿vale? Ahora vais a ir 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta cadeneta, ahí es donde vais a introducir vuestra aguja, la vais a pasar y vais a volver a repetir igual que las anteriores. Cogemos lana, pasamos por 2, cogemos lana, pasamos por 2, cogemos lana, pasamos por 2 y así lo vais a hacer 4 veces. De nuevo, este punto es muy peculiar. ¿Lo he utilizado alguna vez? Absolutamente. En un gorro que hice, donde tenía que crear una forma 3D por encima de él y necesitaba crear en el centro una altura más grande que los puntos triples o los puntos altos dobles. Entonces, por eso creaba este punto, pero realmente no lo he vuelto a utilizar nunca más. Solo tenéis que recordarlo y tenéis que aprenderlo porque aquí estamos para enseñaros todo, todo lo que debéis saber y aprender en el mundo de ganchillo, ¿vale? Entonces, con que recordéis que empezáis una cadeneta más para atrás de lo normal y enrolláis una vez más alrededor de la aguja y que tenéis que echar una cadeneta más cuando hagáis la siguiente vuelta. Es simple, son cositas que tenéis que recordar y que, como digo, pues si tenéis un cuadernito y lo escribís, pues nada más que os tenéis que dejar eso por si alguna vez lo veis en algún patrón que digáis, yo sé cuál es este, claramente, sí, claro, es solo uno más y punto. Y hay hasta un
punto, espero decirlo bien, creo que se llama el punto quíntuple, el quinto punto, ¿vale? Y ese es enrollar incluso una lana más sobre la aguja y hacer una vez más el pasamos la lana por dos, ¿vale? O sea, ese es el punto, pero de nuevo, ese punto es tan poco común que os puedo asegurar que no es que em, lo vayáis a hacer muchas veces, ¿vale? Pero de nuevo, pues está muy bien saberlo y practicarlo. ¿Por qué no? También podéis hacer como un gráfico, que yo lo he visto mucha gente que también lo practica así, que es hacer un gráfico, lo que quiere decir que en una fila de cadenetas, pues vais a hacer desde el punto deslizado, o sea, vais a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio, un punto alto, un punto alto doble, un punto alto triple, si lo queréis llamar así, o un punto triple y un punto cuádruple, y el punto quíntuple o el punto, ¿cómo se diría? Doble, triple. No sé ni cómo llamarlo, pero sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Hay mucha gente que se hace eso como para verlos y la verdad es que queda muy gracioso verlo así como en un gráfico, todos los puntos trabajados juntos. Y de nuevo, todo es, yo sé que la perfección no existe, pero a la hora de aprender en vosotros mismos, en creer en vosotros mismos, en practicar, o sea, en la práctica está la perfección, lo que quiere decir que puede que hoy, cuando estéis viendo este vídeo, tengáis un montón de dudas, no sepáis lo que estáis haciendo, os sintieseis incluso peor cuando visteis el primer vídeo de decir, ¿dónde voy? Nunca voy a aprender esto. Pero ahora mismo estáis un paso más adelante, sabéis más, os habéis involucrado, habéis apostado por vosotros mismos de decir, no, yo voy a ver este primer vídeo, voy a aprender cómo hacer esto, lo voy a practicar y una vez que lo haya practicado, voy a practicar cómo hacer el siguiente, cómo hacer el siguiente. Y de ahí es de donde habéis aprendido una y otra cosa hasta el punto de que digáis, puedo hacer ganchillo. Yo estoy preparado para esto. De nuevo, recordar que cuando demos la vuelta, en este vais a hacer 5 cadenetas. Vais a dar la vuelta, de nuevo enrolláis la lana 3 veces en vuestra aguja y empezáis a trabajarlo. Y para mí es un placer estar aquí con vosotros, es un placer enseñaros porque sé que tengo muchos de vosotros que me mandáis muchísimas preguntas, cómo hacer esto, y que a lo mejor a mí me es fácil mandaros un simple vídeo y decir, pues mira, así es como se hace, pero en la práctica es donde está la perfección, ahí es donde vais a poder vosotros mismos crear vuestros límites. Y si, por ejemplo, solo os sentís capaces al principio de trabajar solo puntos bajos, pues empezar a buscar un montón de proyectos ahí fuera que tengan solo puntos bajos y hacerlos una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y vais a hacer uno, y vais a hacer otro, y vais a probar esta lana, y vais a probar esta otra lana, y esta aguja, y esta otra aguja. Y de ahí, en un tiempo muy cercano, vais a venir y vais a probar cómo hacer con un punto medio. Y ahí vais a probar eso. Cuando os queráis dar cuenta, estáis haciendo todo esto. Yo sé que es muy fácil para mí decirlo. Tenéis que pensar que yo llevo muchísimos, no voy a decir el número, pero muchísimos años haciendo esto. O sea, creo que tenía a lo mejor 8 años cuando mi abuela me enseñó a hacer todo esto. Yo he crecido rodeada de mujeres en mi familia haciendo ganchillo y punto y tejiendo y cosiendo y creando patrones y creando ropa de nada, de ver un cacho de tela y de repente ver un proyecto y decir, wow, yo no sabía que esto se podía hacer. Yo he crecido rodeada de eso, por eso sé hacer muchísimas cosas porque he aprendido desde que soy muy pequeña y puedo entender que no sea tan fácil aprender para otras personas y sobre todo cuando somos adultos el aprendizaje se vuelve un poquito más difícil. Pero mientras que pongáis el empeño y las ganas, os puedo asegurar que vais a llegar muy lejos. Bueno, aquí tenemos el proyecto terminado, la práctica terminada. De nuevo, este es un poco más fácil de ver y de contar y demás, pero os recomiendo que por lo menos hagáis como 3 vueltitas. Y recordar que a la hora de dar la vuelta, pues tenéis que echar el mismo número de cadenetas o que solo tenéis que echar una cadeneta y entonces, pues cortar. Recordar que esa es la manera. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo hacer el anillo mágico de 2 métodos diferentes. El primero es con cadenetas, ¿vale? Hay 2 métodos muy diferentes de cómo hacer el anillo mágico. En uno de ellos
el círculo os puede quedar abierto y en el otro os aseguro que os queda totalmente cerrado. Bueno, ¿recordáis cómo hacer el nudo deslizado? Porque lo hemos hecho un montón de veces. Y vamos a hacer cadenetas. En este caso vamos a echar 4 cadenetas. Por lo que voy un poquito más rápido es porque hasta ahora ya deberíais de saber cómo hacer cadenetas y nudos corredizos, ¿vale? Una vez que habéis hecho 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, vais a ir a la cuarta desde la aguja, o sea, la que está al lado del nudo corredizo, y lo que vais a hacer es ahí vais a hacer un punto deslizado. O sea, vais a cerrar estas cadenetas en un círculo. Entonces vais a ir a esa primera cadeneta de ahí como si fueseis a trabajar, pero solo vais a hacer un punto deslizado. Y ya habéis cerrado las cadenetas. Ese es vuestro anillo mágico, ¿vale? En el centro se os ha creado un círculo, ¿vale? En ese círculo es en el que vamos a trabajar. Mucho cuidado, no trabajéis en el último punto. Sé que se os ha abierto un poco la última cadeneta, ¿vale? En esa no se trabaja en el centro de todas las cadenetas. Entonces, empujar bien ahí para ver muy bien el centro de esas cadenetas. Una vez que habéis hecho eso, yo círculo, este anillo mágico, he decidido hacerlo con puntos bajos, ¿vale? Entonces vais a introducir vuestra lana en el centro, la vais a pasar, tenéis 2 lanas, cogemos lana y la pasamos por 2. Una cosa a recordar es, tenéis que coger la coletilla de la cadeneta, o sea, la coletilla del nudo corredizo con vosotros todo el tiempo. Punto número 1, os ayuda a ahorrar coser. Y punto número 2 es porque lo vais a necesitar para poder intentar cerrar el círculo, ¿vale? Entonces, vais a ir haciendo cuantísimos puntos bajos queráis, ¿vale? Yo en este caso creo que hice unos 10 porque quería tener como espacio suficiente para enseñaros las cosas. Y es una buena práctica. Ya habéis practicado el punto bajo, pero no es lo mismo practicarlo en un centro. También es verdad que cuanto más puntos hagáis, más se os abre el espacio y a lo mejor más fácil os es de ver el centro y de ver cómo se vería el círculo. Y también podéis ver pues cuántos puntos es que hay y si realmente se cierra o no el círculo, ¿vale? Todo de nuevo depende de, como os he explicado anteriormente, de la tensión con la que estéis tejiendo. Hay gente que lo hace muy tenso, hay gente que lo hace muy suelto, entonces eso va a variar que el círculo se os cierre o no. Una vez que habéis hecho eso, vais a ir a la primer punto, a la primera cadeneta que tengáis ahí, al primer punto trabajado que tengáis ahí, y vais a hacer un punto deslizado. Sé que a mucha gente no le gusta llamarlo cadeneta, pero yo a lo mejor cuando os digo cadeneta recordáis que estoy refiriéndome a la V entera, al punto, ¿vale? Entonces vais ahí, pasarlo por debajo de esa V y vais a hacer un punto deslizado y cerrar. Y ya habéis creado el nudo. Ahora, si tiráis de la coletilla, se os debería de cerrar el círculo, pero no siempre se os va a cerrar. Todo varía dependiendo de la cantidad de puntos que hayáis hecho, ¿vale? Para que lo sepáis. Ahora vamos a hacer una cadeneta y vais a ir al primer punto que tengamos, no debajo de la cadeneta, sino junto a la cadeneta, este de ahí. Y para esconder nuestra coletilla, pues es tan fácil como traer la coletilla con vosotros al punto que vais a trabajar y se va a empezar a esconder. La única vez que no vais a poder esconder la coletilla va a ser cuando hagáis puntos deslizados, ¿vale? Os recomiendo que cojáis vuestro marcador de puntos, que lo pongáis en el primero, no en la cadeneta, en el primero. O si es más fácil ponerlo en la cadeneta y recordar que ese punto no se trabaja, ¿vale? También para que lo tengas en cuenta. Entonces, ahora lo que vais a hacer es vais a trabajar todos los puntos, vamos a hacer una vuelta extra practicando trabajar en círculos. Entonces vais a trabajar todos los puntos que hemos hecho anteriormente, pues habéis hecho 10 cadenetas, 10 puntos bajos, pues 10 puntos tenéis. Entonces esos 10 puntos son los que tenéis que trabajar ahora mismo hasta llegar de nuevo al final y ahí os voy a enseñar el siguiente paso a seguir. Entonces, seguir practicando vuestros puntos en el círculo mágico, en el anillo mágico, mientras que yo ahora os voy a enseñar en este mismo círculo cómo hacer aumentos y disminuciones y también ahora os voy a enseñar el otro método que tenéis de aprender a hacer
el anillo mágico, ¿vale? Ahora, recordad que tenemos la cadeneta y la cadeneta nunca, o sea, grabaros la cabeza, nunca se trabaja la cadeneta. Si trabajáis las cadenetas, estáis creando un punto extra y nunca os va a quedar el proyecto como debería, porque estáis haciendo uno extra todas las vueltas. 2, recordar que yo no me gustan estas cadenetas, por lo cual en muchísimos proyectos vais a ver que no hago cadenetas, que literalmente continúo trabajando. Pero eso es otra cosa a aprender otro día, ¿vale? Cuando hayáis terminado vais a hacer un punto deslizado en el primer punto trabajado donde habéis puesto el marcador y ya habéis terminado el círculo. Os recomiendo que sigáis practicando varias vueltas antes de hacer el siguiente paso. Aquí está el método número 2, haciendo el anillo mágico. De nuevo vais a necesitar el marcador de puntos y vuestra aguja y vuestra lana, por cierto. Ahora, muy despacio os voy a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Es muy parecido al nudo corredizo. Sujetáis con pulgar e índice. Muy suelto, recalco, muy suelto, vais a hacer el mismo método del nudo corredizo. Vais a levantar la lana frontal, cogerla con vuestra aguja, vais a pasar vuestra aguja, coger la lana trasera y tirar. No sacáis vuestro dedo, paráis ahí. Ese pulgar lo quiero muy fuerte sujetando esa X, ¿vale? Vais a girar la lana y vais a hacer una cadeneta. Y eso es el nudo que sella el comienzo del anillo mágico. De nuevo, pulgar y índice, cogemos la coletilla. No dejéis mucha coletilla debajo, ¿vale? Muy suelto, vais a girar alrededor de vuestro dedo índice. Pulgar presiona. Levantáis un poquito la lana frontal para daros espacio, pasáis la aguja por debajo, cogéis la lana trasera, tiráis de ella creando el puente que os enseñé, dejarlo en vuestro dedo, ¿vale? Giráis para crear el cierre del anillo y hacéis una cadeneta. Esa cadeneta no cuenta como nada. Si tenéis que hacer más cadenetas, entonces las hacéis encima de esa, ¿vale? Pero ese es el cierre de vuestro anillo para asegurar que no va a ninguna parte. Luego, aquí tenemos dos hilos ahora. El hilo de la coletilla y el hilo del círculo. Los dos deben de ir juntos a toda costa, en todo momento. ¿Vale? Y ahí es donde con los dos lanas debajo de vosotros vais a trabajar los puntos necesarios. Debéis de coger las dos lanas. Si no lo hacéis y dejáis la coletilla fuera, porque normalmente la que se deja fuera, no el anillo, no vais a poder cerrar este anillo mágico. Que lo sepáis. Cuando sigáis avanzando, que por eso he hecho varios puntos y demás para poder enseñaros, cuando vayáis avanzando, vais a ir tirando muy poquito de la coletilla. Todo va a depender de cuánta coletilla habíais dejado al principio de hacer el anillo, por cierto, ¿vale? Pero una vez que os acerquéis, no tengáis miedo. Sujetar vuestro proyecto, tiráis un poquito de la coletilla, pum, 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 y se os cierra. Y no os preocupéis, aunque esté así, porque cuando sigáis haciendo puntos, vais a poder seguir abriendo eso, ¿vale? Y ahora, ¿cómo contarlos? Pues ahí tenemos 1, ¿veis? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí abajo escondido, ¿vale? Se cuentan igual que las cadenetas. Lo único que sí que es verdad que el primer punto que trabajes está muy escondido. Lo sé, soy consciente, pero está ahí, ¿vale? No os olvidéis de que está ahí para ser trabajado. Entonces, seguir haciendo cuantos necesitéis y una vez que hayáis terminado, pues sujetáis el proyecto, tiráis muy fuerte de esa coletilla y se os cierra el círculo perfecto. Esto no va a ser posible si habéis dejado que la coletilla se os salga del círculo. No lo puedo decir más veces y más claro porque, de nuevo, todos hemos cometido este error, ¿vale? Pero por eso no quiero que vosotros lo cometáis y aquí estoy para repetirlo cuantas veces sea necesario. ¿Y luego qué vais a hacer? Pues ir al primer punto trabajado y en ese primer punto trabajado vais a insertar la aguja y vais a hacer un punto deslizado. Como yo he dicho anteriormente, a mí no me gusta hacer puntos deslizados y cadenetas porque se crean algunos proyectos un hilo, una forma que es muy obvio saber dónde empieza cada vuelta, ¿vale?
A mí no me gusta, pero sí que es verdad que en la primera vuelta para cerrar todos mis proyectos sí que hago un punto deslizado y una cadeneta, ¿vale? En las siguientes vueltas ya no lo hago más. Pero de nuevo, todo eso es un paso para gente más avanzada. Entonces, para vosotros, por ahora vais a hacer puntos deslizados y cadenetas en todas las vueltas que hagáis. Recordad que estáis practicando, recordad que estáis aprendiendo. Entonces, no intentéis copiar desde ya todo lo que los demás hagamos, porque tenéis que pensar que nosotros sabemos cómo contar los puntos bien, nosotros sabemos cómo contar las vueltas bien, cómo debe de verse una cosa cerrada, abierta y demás, igual que utilizar los marcadores de puntos. Yo utilizo marcadores de puntos básicamente cuando estoy grabando, porque como os estoy hablando mientras que estoy haciendo el proyecto o estoy leyendo el patrón mientras que os estoy haciendo el proyecto y grabándolo y tengo que estar pendiente de que el ordenador no se me apague la pantalla para poder leeros el patrón, que mis manos estén en ángulo debajo de la cámara, etcétera, pues muchas veces me pierdo, no sé ni dónde estoy ni a dónde voy. Pero de normal, cuando estoy haciendo proyectos yo solita, que nadie me está hablando, ni molestando, ni nada me está distrayendo, normalmente no necesito marcadores de puntos. Pero ahí están disponibles para utilizarlos si es necesario, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que los utilicéis para, en este caso, saber en un anillo mágico dónde está el comienzo y el fin. Y sobre todo sí que los vais a necesitar al principio cuando os esté enseñando cómo hacerlo sin hacer nudos, puntos deslizados y cadenetas. Sí que lo vais a necesitar para saber cuál es el primero y el último para no confundiros. Aunque también vais a ver en algunos vídeos que se nota muy bien sin necesidad de poner el punto, el marcador de puntos, ¿vale? Bueno, ahora recordar que hemos echado una cadeneta, ahí está la cadeneta. Nunca, 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 nunca trabajamos la cadeneta de un punto en un anillo mágico. Nunca, nunca. Porque si lo hacéis, punto número uno, va a ser muy difícil meter esa aguja ahí, os lo puedo asegurar. Y dos, estaréis creando un punto extra y nadie os ha pedido que hagáis un punto extra. Así que por favor, no lo hagáis. Ir al punto que habéis marcado y ese punto que habéis marcado es el punto que tenéis que trabajar para hacer el punto deslizado y terminar. Ahora os voy a enseñar cómo hacer aumentos en un anillo mágico. Bueno, el anillo mágico lo tenéis que tener hecho de el paso anterior, de la práctica anterior, ¿verdad? Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo hacer aumentos. Las primeras vueltas es muy difícil de verlo, pero están ahí, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es, cogéis vuestra aguja y vais a empezar a trabajar. Primero de todo, si en este caso vamos a hacer una cadeneta para crear la altura del punto bajo y vais a ir, ¿veis ahí vuestro punto? Bueno, pues vais a ir ahí a hacer un punto bajo en este caso. Y en ese mismo espacio que se acaba de abrir, vais a volver a hacer otro punto bajo junto. O sea, son dos puntos bajos en el mismo punto. De nuevo, cogéis vuestro marcador de puntos, marcáis ese primer punto, no el aumento, sino el primer punto trabajado, ¿vale? Y ahí vais a dejar reflejado que ese es vuestro espacio donde habéis comenzado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues en este caso, normalmente todos los proyectos de anillos mágicos cuando hacen aumento, la primera vuelta de aumentos se aumenta en todos los puntos y luego ya a partir de ahí vas aumentado gradualmente diferente. Pero no siempre es así, ¿vale? Entonces, crear aumentos donde os lo pida el patrón. Yo en este caso, en esta práctica, os estoy haciendo aumentos en todos los puntos que hay disponibles. Entonces, ir trabajando dos puntos bajos en el mismo punto, ir tirando un poquito del anillo mágico con vuestro índice y vuestro pulgar que están sujetando el proyecto para que os abra el espacio y una vez que os abra el espacio vais a poder ver cuántos puntos habéis hecho. Y de nuevo, cuando los contéis, pues tenéis que tener el doble de lo que hayáis trabajado desde el principio. Si habéis hecho 8, pues 16. ¿Que habéis hecho 10? Pues 20. Lo contáis y punto. Y de nuevo recordáis que tenéis que dejar el espacio de cadenetas entre los aumentos trabajados y el marcador de puntos, porque es la cadeneta que tenéis que dejar ahí. ¿Cómo se ve? Bueno, pues se ve como dos Vs, ¿vale? Habéis creado como una V en cada punto. ¿Veis ahí dos? ¿Veis uno y dos? Que son como dos hilitos
que se juntan y cuando lo abrís se ve como si fuese una V por punto. Si no veis eso, si solo veis uno, quiere decir, una torre vamos a decir, quiere decir que solo habéis trabajado un punto en ese espacio y por lo cual os falta trabajar un punto más. De nuevo, ahí tenemos la cadeneta del principio y no se trabajan cadenetas, ¿verdad? Para nada. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al primer punto trabajado y en ese primer punto trabajado, ahí es donde vamos a poner nuestro punto deslizado para cerrar. Y ya estamos listos para cerrar y para movernos a la siguiente vuelta, que son las disminuciones. Bueno, las disminuciones, ya habéis hecho los aumentos, depende de cuánto os haya pedido el patrón, ahora llega el momento de disminuir. Esto normalmente solo pasa en ciertos proyectos como pueden ser animalitos y cosas así, ¿vale? O gorros. No vais a hacer disminuciones cuando hagáis un posavasos. Bueno, yo he hecho una cadeneta para crear el aumento y ahora vais a hacer, en el primero es más fácil hacer un punto bajo, ¿vale? Es una combinación que podéis hacer para verlo mejor. Ahora vais a coger solo el hilo frontal, o sea, el hilo que está enfrente de vosotros de ese punto, no el punto entero, solo el frontal. Y luego se llama el hilo trasero, ¿vale? El hilo de atrás, el que está en vuestro dedo índice. Vais a coger el frontal una vez y dos. O sea, en dos puntos juntos vais a coger el hilo frontal. ¿Veis que se ve atrás un poquito de hilo? Bueno, esa es la parte trasera de ese punto que la vais a dejar ahí. ¿Por qué? Porque queremos esconder nuestro aumento, nuestra disminución. Porque si no escondéis la disminución, se va a ver muchísimo. Y lo único que tenéis que hacer es coger lana y pasarla por los tres como si estuvieseis haciendo un punto medio. Eso es lo que tenéis que hacer. Coger y pasarla así. De nuevo, en muchos proyectos lo que vais a ver es que os va a pedir que hagáis un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución. Entonces os vuelvo a repetir de nuevo cómo hacer una disminución, que es entrando en el punto frontal, ¿vale? La parte frontal de ese punto dos veces, una y dos, y una vez que hayáis hecho eso, lo pasáis por todo. Y de nuevo vais a hacer disminuciones tantísimas como os pida vuestro proyecto. Y esta es la manera más fácil en el punto bajo de hacer disminuciones. Que como veis es súper fácil y este es un truquito avanzado porque os podría haber enseñado la manera tradicional, pero os he dicho que os voy a intentar enseñar lo más profesional posible y esto es lo más profesional posible, que es hacer disminuciones solo en el hilo frontal de vuestro punto, porque así cuando veáis el proyecto, porque por cierto lo que estáis sujetando con el resto de vuestros dedos, donde está vuestro índice de la mano izquierda, eso es la parte frontal del proyecto y lo que está mirando hacia vosotros es la parte interna, la parte trasera del proyecto. Por eso es que estáis haciendo esto. Y cuando le deis la vuelta, se van a ver todos los puntos. No hay nada escondido. Por lo cual, habéis trabajado todos los puntos necesarios del proyecto, pero visualmente nadie puede decir dónde habéis hecho ni aumentos, ni disminuciones, ni nada, porque está todo junto. Así que seguir practicando esto, haciendo un punto bajo y una disminución en los siguientes dos puntos y yo os veo enseguida para enseñaros cómo hacer aumentos y disminuciones en otros puntos. Me disculpo que en esta vuelta no haya puesto el marcador de puntos, pero si lo abrís vais a poder ver la primera disminución y la cadeneta en el medio. Donde está el primer punto bajo, está cadeneta y ahí está el siguiente, la disminución, ¿vale? Así es como se ve y todo depende de cuánto os pida el proyecto para disminuir, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo hacer otro tipo de aumentos, ¿vale? Ahora estamos en una fila. Estamos en una fila de puntos y os voy a enseñar cómo se vería y cómo hacerlo. A la hora de aumentar, en este punto, en este caso estoy haciendo el punto medio, la manera de aumentar es literalmente la misma. Vais a trabajar dos puntos dentro del mismo punto de la vuelta anterior. Ese es un aumento, esa es la manera de hacerlo y de verlo. Y hay que decir que
es súper fácil los aumentos. Lo único que tenéis que tener mucho cuidado de seguir acorde el patrón para saber dónde es que tenéis que poner los aumentos y cuántos aumentos tenéis que hacer para que no se os quede un proyecto pues raro. Por ejemplo, muchas veces si hacéis aumentos de más, pues un proyecto se os debe de quedar recto, pues no se os va a quedar recto, se os va a quedar curvo, se va a crear una forma rara, pero simplemente es porque no habéis puesto los puntos necesarios en el sitio correcto, ¿vale? Entonces seguir eso a lo largo. Y como digo, todos los aumentos, da igual los puntos que estéis haciendo y de la manera que lo estéis haciendo, sea en un anillo mágico o sea en una hilera como está enseñándoos ahora mismo, va a ser lo mismo. Dos puntos juntos en el mismo espacio, todo depende del punto que estéis trabajando. Normalmente los aumentos son dos veces el mismo punto. No os confundáis, no leáis mal patrones ni nada de nada, ¿vale? Pero lo más importante es saber cómo hacer disminuciones de otro tipo de puntos. Ya os he enseñado cómo hacer la del punto bajo y ahora os voy a enseñar cómo hacer disminuciones del punto medio. Por eso es que he creado estos aumentos en esta vuelta y os recomiendo que lo hagáis también para tener más puntos para poder trabajar disminuciones. Porque si hacéis disminuciones solo en las primeras puntos que hemos trabajado, que eran como 15 o así, pues os va a ser más difícil de hacer aumentos y de verlo porque os vais a quedar casi que con nada de proyecto. Entonces, hacer aumentos primero y luego hacemos una vuelta de disminuciones. Os dejo unos segundos que terminéis y ahora os enseño cómo hacer las disminuciones. Bueno, ¿ves aquí que sí se nota si lo abrís esa V que os estaba diciendo, que son dos puntos juntos, que a la hora de abrirlos y de verlos se ve como una V? Cuando miréis, debéis de poder ver dos puntos juntos en un mismo espacio. Eso quiere decir que habéis hecho todos los aumentos necesarios. Bueno, ya habéis hecho aumentos, ahora viene el truquito de las disminuciones. Ya habéis visto cómo se hacen disminuciones en un punto bajo y la manera de seguir es, vais a hacer el mismo número de cadenetas que habéis hecho anteriormente, ¿vale? Disminuciones. Ahora vamos a, el primero os recomiendo que hagáis un punto normal, vais a coger lana en el punto medio o los que hagáis y de nuevo vais a trabajar en la parte frontal de ese punto, ¿vale? No en la parte trasera, porque recordad que la parte trasera es la que está donde está vuestro dedo índice de la mano izquierda, ¿vale? Yo os estoy diciendo en el que está mirando hacia vosotros. En ese es en el que vamos a trabajar ahora mismo y ese es el que vamos a disminuir. Y lo que estamos haciendo eso es disimulando la disminución en el otro lado. Entonces vais a insertarlo una vez, ya tenéis 3 lanas, ¿vale? Volvéis a insertarlo en el siguiente punto y tenéis que tener 4 lanas en la aguja. ¿Por qué? Porque a partir del punto medio y todos los demás tenéis que coger lana antes de empezar el punto, ¿verdad? Bueno, pues vais a tenerlo ahí y vais a pasar lana por 2 en el punto medio. Entonces ya habéis sellado esos puntos y ya tenéis 3 lanas como de costumbre en la aguja. Habéis visto lo que he hecho, ¿verdad? Que he cogido las disminuciones y ya las he cerrado y de ahí cojo lana y ya lo paso como de normal por 3. En los otros puntos hacéis lo mismo, ¿vale? Os lo voy a volver a repetir para que lo veáis. Cogéis lana, la pasáis por un punto y por 2, ¿vale? Ahora vais a pasarla por 1 y por 2 la lana. Para sellar esa disminución, tenéis 3 lanas como de costumbre en la aguja, pues las trabajáis como de costumbre. En el punto alto, pues igual, cogéis lana, la pasáis, lo cerráis y volvéis a tener lo mismo de siempre, ya cerráis por 2 y por 2 y se acabó. En el siguiente, lo mismo, enrolláis la aguja, la lana 2 veces en la aguja, volvéis a hacer lo mismo. La única diferencia es que esta vez, en vez de insertarlo solo en un punto y pasarlo, lo estáis haciendo en 2 puntos. No hay ningún problema, pero la manera de trabajarlo, como digo, es exactamente la misma. Entonces, tener eso en cuenta a la hora de hacerlo y que solo es el hilo frontal, para que cuando veáis la parte derecha, la parte frontal de vuestro proyecto, digáis, ah, vale, ok, ahí está una disminución, pero yo no la puedo ver, porque he dejado
el hilo trasero en su sitio y eso me lo ha ocultado. Así que, como veis, hacer aumentos y disminuciones es súper fácil. Para ahora, que ya hemos llegado al final de este vídeo para intermediante, ¿vale? Un curso para el segundo nivel de aprendizaje de crochet, de ganchillo, ya debéis de saber muchísimo como para poder hacer proyectos. Solo queda un vídeo más donde os voy a enseñar más puntos, muchísimos más puntos, así que practicar esto es muchísimo porque lo vais a necesitar, porque lo que está por venir son combinaciones de muchos puntos juntos y demás, y no quiero que os sentáis ni frustrados, ni que os sintáis que no podéis hacerlo. Claro que podéis, lo único que tenéis es practicar y practicar y practicar todos estos que son los básicos. Después de esos 3 vídeos estar publicados, voy a publicar un patrón para cada uno de los niveles que vais a poder hacer en tiempo real conmigo, y ahí lo que vamos a hacer es practicar puntos básicos para que tengáis un proyecto de comienzo a fin realizado. Decirme si es algún proyecto que queráis en particular que publique, dejármelo saber en los comentarios o hacérmelo saber en las redes sociales. Y recordar que en mi página web tenéis disponibles muchísimos patrones y que tenéis un kit para principiantes donde vais a recibir en casa todos los materiales necesarios para hacer un proyecto básico. Entonces, echarle un vistazo a eso, no perdáis la oportunidad, porque sé que mucha gente dice, yo no sé si estoy preparado para esto, para invertir en tanta lana y en tantas cosas. Bueno, pues yo os doy a la mano fácilmente, disponible globalmente, todo lo necesario para que hagáis vuestro primer proyecto en casa. Así que no hay excusa para que no comencéis a llevar este sueño, esta práctica, este hobby de ganchillo a un nivel que nunca os hayáis imaginado. Aquí os dejo trabajando las pocas disminuciones que ya nos quedan. Normalmente a mí no me gusta hacer disminuciones en el último punto, normalmente siempre hago el último punto normal, ¿vale? Para esconder que hay una disminución ahí. Y como veis, aquí tenéis el resultado de lo que es una vuelta normal, una vuelta de aumento. Por cierto, la coletilla cuando está en la mano derecha quiere decir que esa es la parte frontal de vuestro proyecto, y cuando la coletilla está en la parte trasera, en la parte izquierda, quiere decir que es la parte trasera del proyecto. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros y de darnos un super pulgar arriba. Muchas gracias por pasaros y yo os veo en el próximo. Chao.